Continuamos y vamos con lo anunciado. El Ministerio de Salud señaló que no hay contagios con la ampliación de aforos en los colegios, ¿no? Que los contagios en niños es nulo. Pero vamos a abordar este tema con una especialista, con la doctora Lely Solari, quien es médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud, para conocer cuál es el soporte científico que determina ello y también cómo van los casos de contagio en el caso de los menores de edad, de los pequeños. ¿Cómo está? Bienvenida al programa, doctora. Doctora Solari, ¿nos escucha? Buenos días, sí, escucho un poco entrecortado, disculpe. ¿Cuál era la pregunta? Sí, vamos a tratar de solucionar ese inconveniente, pero quería consultarle acerca de lo que había señalado el MINSA, ¿no? De que el riesgo de contagios de COVID-19 en las escuelas es nulo. Y mi consulta es cuál es el estudio científico, el soporte que avala estas afirmaciones. ¿Me escucha? Creo que tenemos ahí un pequeño tema técnico, lo vamos a resolver en cualquier momento, pero es lo que ha señalado el Ministerio de Salud, es que ha habido una ampliación en los aforos, sobre todo en los colegios, al 100%, pero esto solamente se permite en lugares en los que la población estudiantil y docente haya alcanzado el 80% de la vacunación. Pero además también es importante contrastar ese tema de casos que no se han evidenciado, según lo que señala el MINSA, con el proceso de vacunación. Por eso vamos a hablar a propósito de este tema, y es que tras la alerta del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades por la presencia de casos del virus Coxsackie en 10 regiones del país, la Direza Piura confirmó 25 casos de contagio de la enfermedad en las provincias de Piura, Sullana y Talara. Dentro de los pacientes detectados se encuentra una docente y un auxiliar del nivel inicial de un colegio particular. Según la Autoridad Regional de Salud, se trataría de casos importados. Tenemos 25 casos, de los cuales 23 son niños, ¿no? Es una enfermedad estacional que se presenta por lo general a finales de verano, inicio de otoño, ¿no? Así que estamos justamente en lo, digamos, en lo esperado, ¿no? Están en un estado de salud estable, no presentan signos de complicaciones, así que en este momento de todos modos se hace la investigación. Las muestras han sido tomadas y han sido enviadas al Instituto Nacional de Salud. Muy bien, ahora vamos a ir con nuestra compañera María Fernanda Montenegro para que nos comente acerca de una intervención policial. Adelante, María Fernanda, contigo. Así es, buen día. Hemos llegado hasta la Dirincri y es que la policía está luchando contra la criminalidad diariamente y esta vez ha caído una banda delincuencial dedicada a realizar compras vía internet utilizando huellas dactilares falsas, y lo tenemos aquí en la mesa. Incluso vemos acá un DNI de una persona y acá la huella dactilar que está hecha de silicona, increíble, para poder falsificar la identidad de un comprador. Estamos con el coronel Ezequiel Poma, él es jefe de la División contra el Crimen Organizado. Le damos la bienvenida a TV Perú Noticias. ¿Cómo operaban estas personas? Bueno, efectivamente se logró la intervención de los sujetos conocidos como Jorge Fernando Flores Gavide, alias Nando, Carlos Francisco Vargas Negreiros, alias Pancho. Estos sujetos se dedicaban a la compra vía internet con entrega a domicilio de equipos celulares, así como chips nuevos. Lógicamente las empresas durante la entrega de estos equipos solicitaban la documentación de identidad de los sujetos, así como utilizaban el lector de huellas. Inicialmente daba la impresión que todo estaba en orden. Resulta que cuando la policía interviene, a estos sujetos los encuentra las huellas dactilares clonadas. En el momento de la intervención, lógicamente estos sujetos estaban procediendo a pasar, ¿no es cierto?, a través de lector de huellas. Estos son las huellas dactilares o digitales clonadas en material silicona. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿cómo obtenían esta información de la huella dactilar? Porque incluso vemos la presencia de DNIs. Previamente, estos sujetos también acuden a las entidades públicas privadas para buscar a las víctimas donde tienen un antecedente crediticio favorable. Una vez que logran esta información, logran clonar la impresión. Pero esto, lógicamente, a través de una impresión láser, luego proceden a imprimir también, ¿no?, con equipos de 3D. Una vez logrado esto, lógicamente, tenemos acá a la vista en material silicona alto, bajo relieve, tenemos dos a la vista y tenemos otras más que se le encontraron a los delincuentes.
Estas huellas, lógicamente, son utilizadas en el momento de la utilización de los lectores de huellas. Ahora, esa es la pregunta que se hace, ¿no? Porque este DNI es falso, por ejemplo. Falso, así es. El DNI es falso. Muchas veces el vendedor no solamente se limita visualmente a verificar el contenido del DNI, pero normalmente las personas nos fiamos de la impresión digital. Hoy en día, bueno, uno de los mecanismos fiables para identificar a las personas es la impresión digital, pero en este caso, lamentablemente, los delincuentes ya están con un paso ligeramente adelante, ¿no? En este caso tenemos la huella digital clonada. Son láminas muy simples, muy delgadísimas, ¿no? Que se adhieren al dedo en el momento de pasar el lector de huellas. ¿Hace cuánto tiempo que estarían operando esta banda de delincuencia? Está en proceso de investigación a fin de determinar exactamente, ¿no?, el tiempo que están dedicándose a estos hechos delictivos, ¿no? Muy bien. Un último mensaje para la población, ¿no? Porque estas víctimas, lógicamente, se dieron con la sorpresa de haber hecho compras que nunca habían realizado. Así es. Lamentablemente, la víctima se va a darse cuenta en el primer cobro, ¿no?, de la empresa. Recién en ese instante, lógicamente, acudirá a la policía a fin de denunciar. Pero en este caso, para bienestar de la población, la policía tuvo una oportuna intervención logrando la captura de sujetos, ¿no?, evitando que se sigan cometiendo otros hechos delictivos. Muy bien, coronel. Muchísimas gracias por esos detalles. Pues se está combatiendo contra la delincuencia y ya cayó esta banda delincuencial dedicada precisamente a falsificar la identidad de las personas haciendo compras, específicamente de celulares. Con esta información desde la IRINCRI vamos a regresar a estudios. Muchas gracias, María Fernanda Montenegro, por este despacho. Ahora vamos a retomar lo que ya habíamos anunciado acerca de lo señalado por el Ministerio de Salud, que ha manifestado que es nula los contagios en los centros educativos, luego de que se diera a conocer la ampliación de los aforos al 100%, y por eso vamos a hablar sobre ese tema con la doctora Leslie Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud, que ya se encuentra con nosotros nuevamente. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos y sobre todo para poder explicarnos, ¿no?, y que los padres de familia puedan entender a mayor profundidad lo señalado por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la evidencia científica, los estudios que avalan ello? Que es decir, que en realidad, según lo que menciona el sector de salud, es nula los contagios en los colegios. Efectivamente, nosotros nos guiamos por evidencia científica proveniente de dos fuentes de información. Una es la literatura científica mundial, nos dice que efectivamente los colegios no son fuentes de contagio importante durante las olas de transmisión del coronavirus. Entonces, esta experiencia viene del extranjero, de estudios controlados, que comparan distintos tipos de ambientes y han determinado que efectivamente los colegios no son una fuente muy importante que contribuya mucho a los contagios. Y otra fuente de información es la fuente local, nacional, de nosotros. Entonces nosotros venimos monitoreando el número de casos desde que se han reabierto los colegios y en realidad el número de casos ha sido muy bajo. En las primeras semanas hemos tenido 15 casos, luego los casos han ido bajando y al momento no se reportan casos de contagios dentro de los colegios. Entonces, la información que nosotros tenemos es concordante con la información internacional y por el momento estamos tranquilos que, bueno, en este momento no hay una ola de contagios y los colegios son bastante seguros. Esto no quiere decir que en el futuro, cuando puedan introducirse nuevas variantes del virus y nuevamente hayan olas de transmisión, ahí nosotros tengamos otro tipo de visión, otro tipo de situación epidemiológica y tomemos otro tipo de medidas, ¿no? La situación de la epidemia en todo momento ha sido variable y nosotros actuamos conforme a ese momento epidemiológico que, como le digo, el escenario va cambiando de mes a mes. En este momento no hay contagios, no hay transmisión. Vamos a ver en las siguientes semanas con los nuevos sublinajes que están emergiendo a nivel mundial cómo se comporta nuestra epidemiología local. Y el hecho de que no hayan contagios se debe al proceso de vacunación, se debe a que los jóvenes, como ya lo habíamos evidenciado en anteriores oportunidades, se decía que efectivamente podían contagiarse, pero los síntomas no eran fuertes, es decir, a veces eran asintomáticos. Entonces, ¿esto a qué se debe? Hay varios factores que contribuyen a eso. En primer lugar, es verdad que los niños y los jóvenes no hacen, felizmente, cuadros severos, sintomatología muy florida. Son cuadros leves o asintomáticos
en su gran mayoría los que ellos desarrollan. En segundo lugar, venimos de una ola de transmisión muy activa, que fue la ola Omicron durante enero, que afectó a mucha población. Cuando un gran porcentaje de la población se afecta, todavía una protección, digamos, entre comillas, producida por esta ola durante algunos meses. La experiencia con las otras olas nos dice que esta protección dura entre 4, 5, 6 meses. Entonces, lo más probable es que este virus se comporte de manera estacional, o sea, vengan olas, se vayan, nuevamente aparezcan, y ahorita, en este momento, estamos en un momento interolas, o sea, entre olas, porque lo más probable es que en los próximos meses sí haya una elevación de los contagios. Y el tercer factor y el más importante, obviamente, es el de la vacunación. Lamentablemente, específicamente en el grupo de los niños, no se ha avanzado como se tenía programado. Tenemos todavía una brecha importante y por favor, hago un llamado a los padres de familia. Es muy importante vacunar a sus niños, no solamente para prevenir infección, sino sobre todo para prevenir infección severa, o sea, para protegerlos de lo grave. Es muy importante que sus niños estén vacunados, para estar tranquilos de que pueden ir al colegio con la seguridad de que no van a enfermarse gravemente. Entonces, ahí todavía tenemos una brecha que felizmente en gente mayor la brecha es menor, pero en niños todavía tenemos bastante por avanzar. A propósito, estamos hablando de cuánto vamos en porcentaje en el proceso de vacunación con respecto a los menores de edad. Efectivamente, esto es bastante variable de región a región. En Lima se ha avanzado algo, estamos más de la mitad, pero hay regiones que estamos hablando de menos del 30% de niños vacunados. Entonces, es muy variable. El Perú en sí es muy variable y la campaña de vacunación también ha sido variable, pero estamos hablando que todavía estamos cerca a la mitad de los niños pequeños que todavía deben acudir a la vacunación. Y continuando con el tema de los menores, hay un tema que la Organización Mundial de la Salud ha alertado y es preocupante. Y ha señalado que se registra cerca de 230 casos de una misteriosa hepatitis infantil. Hasta el momento hay 20 países afectados. ¿Esto a qué se debe? Es verdad, hay una alerta epidemiológica a nivel global y en el Perú también ya el CDC está lanzando una alerta epidemiológica al respecto. Es una hepatitis grave que, a diferencia de las hepatitis a las que estamos acostumbrados, afecta principalmente a niños, pero tiene un cuadro diferenciado. No tiene tanta fiebre, produce ictericia, náuseas, vómitos, diarrea en los niños afectados, y el hígado se compromete de manera importante. Incluso algunos de estos niños necesitan trasplante hepático. O sea, realmente la función hepática se afecta de manera muy importante y estos niños presentan cuadros graves, incluso ha habido casos de fallecimiento. Entonces, se cree que está asociado a un virus que es un adenovirus tipo 41 que se ha encontrado en un importante porcentaje de los casos. Aproximadamente 20% de los casos tenían este adenovirus, pero también se ha encontrado en estos niños el coronavirus. Entonces, se desconoce si hay algún mecanismo inmunológico que haga que la coexistencia de estos virus lleve a una hepatitis, o estos niños tengan alguna genética particular que haga que ellos progresen a esto. Todavía la causa está en estudio porque son pocos casos, pero el mensaje a la población tiene que ser que todos estos virus se transmiten de manera muy similar, a través de las gotitas respiratorias, a través de las heces, o sea, por contagio fecal oral, que quiere decir cuando un niñito va al baño, tiene que lavarse las manos y tiene que, ahora hemos aprendido a usar el alcohol gel para protegernos de la transmisión de estos virus. Entonces, en los colegios tiene que haber agua para que los niños puedan lavarse las manos, tiene que haber alcohol para que los niños puedan hacer la higiene, y tienen que todavía usar las mascarillas cuando están dentro de las aulas para impedir la transmisión de este virus, el coronavirus, los adenovirus. Ahora estamos teniendo también casos de influenza. Entonces, todos estos virus se transmiten de manera muy similar
y tenemos que decirle a nuestros niños cómo cuidarse. Y los profesores y el personal de los colegios tiene que estar pendiente de que estas medidas de seguridad tengan que ser cumplidas a cabalidad, porque hoy día es el coronavirus, mañana la influenza, luego vienen estos adenovirus y otros virus que pueden causar enfermedad en nuestros niños, y está en nuestras manos protegerlos. Precisamente por eso es importante no bajar la guardia y seguir todavía con los protocolos de bioseguridad, porque están dando resultados. Siempre lo hemos mencionado, no solamente se trata del COVID-19, sino también de prevenir otro tipo de enfermedades. Pero a propósito de lo que nos mencionaba acerca de esta hepatitis grave infantil, en nuestro Perú, en nuestro país, ¿se ha reportado algún caso? Entiendo de que usted nos señalaba que hay una alerta epidemiológica. Hay una alerta epidemiológica derivada de la alerta de la OPS, sin embargo todavía no tenemos estos casos. Hacemos también un llamado a la comunidad médica, si hay casos de hepatitis que salgan negativos a las hepatitis virales comunes y que tengan un curso muy florido, muy marcado o fulminante en niños pequeños, tienen que notificar ese caso para hacer la exploración epidemiológica correspondiente. Nosotros acá en el instituto lo que podemos hacer es identificar el adenovirus y hacer la secuenciación genómica completa, así como hacemos con el coronavirus, para ver qué variantes y qué sublinajes están circulando. Podemos hacer un examen similar para ver si se trata del adenovirus tipo 41, que por el momento está siendo asociado. Todavía no se sabe si realmente es la causa, pero se cree que podría estar asociado. Entonces, en el instituto, nosotros lo que necesitamos es que nos hagan llegar la muestra para nosotros poder procesarla. Importante lo que menciona, efectivamente, es lo que siempre se pedía con el tema de la COVID-19, ¿no? Para poder encontrar las mutaciones debido a la cantidad de variantes que habían también incluso en nuestro país. Pero a propósito también para que los padres de familia les quede claro, ¿no? Porque a veces pueden confundir una simple hepatitis y todavía es importante por eso ir a los especialistas para que puedan hacer este estudio precisamente acerca de esta enfermedad. Bien, ha sido